primero que el Ministerio de Vivienda. Sí. Compañero, en vista de que el orden se ha distorsionado un poco, la alteración para la presentación de la Contraloría General de la República. ¿Aprueban la alteración? Aprobada la alteración. Le hace la cortesía. Recibimos a la Contraloría con la resolución número 53 del 28 de mayo de 2024 por un monto de 7.730.666. Le ofrecemos cortesía de sala al licenciado Gerardo Solís, Contralor General, al licenciado Omar Araúz, Director Nacional de Asesoría Económica Financiera, al licenciado Mariano Palacios, Director Nacional de Fiscalización General, a la licenciada Isis Rodríguez, Dirección Nacional de Recursos Humanos, la licenciada Diana King, Dirección Nacional de Administración y Finanzas, ingeniero Jesús González, Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones, licenciado Felipe Almanza, Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad, a la licenciada Saray Mendoza, Directora de Asesoría Jurídica, y al licenciado Samuel Moreno, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Le damos entonces los micrófonos a su excelencia el licenciado Gerardo Solís, Contralor General de la República de Panamá, para que sustente el crédito adicional. Tiene los micrófonos. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados Benicio Robinson, honorables comisionados, diputados de la República. La Contraloría General de la República tiene a bien en esta oportunidad presentarle a ustedes, considerar una solicitud de crédito adicional al presupuesto del 2024 por el monto de 7.7 millones de balboas. Esta solicitud se formula con el objeto de reincorporar recursos adicionales al presupuesto de funcionamiento de la Contraloría, principalmente para la realización del 8º Censo Nacional Agropecuario de este año. Cabe destacar que las necesidades de la Contraloría fueron planteadas por el orden de 187.4 millones de balboas. Sin embargo, tuvimos una disminución de 61 millones, quedando en 125 millones de balboas. En el mes de marzo, esta honorable comisión aprobó un crédito por 22.1 millones de balboas, lo que deja la diferencia todavía en 39.7 millones de balboas. Por esta razón, acudimos en esta oportunidad a solicitar estos, de los cuales el 52% de los recursos son para la contratación de supervisores y 4.634 empadronadores de las actividades previas, durante y posterior al 8º Censo Nacional Agropecuario. El Censo Nacional es una de las operaciones más importantes estadísticas para la producción nacional. Este año se realiza del 1 al 31 de agosto bajo el lema "Tu información es la semilla que hace crecer a Panamá". El objeto de evaluar la situación del sector agropecuario y obtener un directorio renovado
que nos permita conocer quién, cuánto, cómo, con qué, dónde y qué se está produciendo en el país. Será aplicado a pequeños productores agropecuarios, medianos y grandes. Que conoceremos las unidades de producción agropecuaria, la residencia del productor, qué está sembrando, cuándo, cómo lo está sembrando, qué cría, cuál es la explotación de animales, sexo, edad, educación y participación de la mano de obra en la explotación agropecuaria, qué maquinaria, equipo e infraestructura utilizan. Esta información es fundamental para la formulación de los planes y programas de la política agraria del Estado. En este momento, el censo tiene un avance de 65%. El 48% restante de los recursos, 3.7 millones de balboas, son para atender necesidades operativas de la institución, por 760.000 balboas. Cubrir el diferencial del pago de la segunda partida del 13º mes del 2024, de 1.6 millones de balboas, y la extensión de contratos de personal eventual de 367 posiciones a diciembre del 24 para cubrir las necesidades administrativas en las diferentes direcciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo por 1.3 millones de balboas. Dar continuidad al proyecto de transformación tecnológica por 60.000 balboas. Muchísimas gracias, honorable presidente, por la atención brindada. En discusión, el crédito de la Contraloría General de la República. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, al Contralor y al equipo que le acompaña. Yo estaba analizando el crédito adicional que se solicita y, como bien se plantea, el grueso es para prepararse para el 10º, que es pagadero en 2 meses aproximadamente. Pero hay una parte que no me queda clara y es, por ejemplo, en lo que le va a tocar al Departamento de Administración y Finanzas, según actividad y fuente, objeto de gasto y monto, veo que ustedes están hablando sobre una proyección de lo que van a requerir en madera, material eléctrico, materiales de construcción, agua. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estimar sobre la base de algo que perfectamente podrían venir a pagar adicionalmente en el futuro cuando haya un número cierto? Porque ¿qué se hace luego si, por ejemplo, esa estimación resulta muy baja o, digamos, insuficiente en cualquiera de los casos? Creo que es poco, a mi forma de verlo, poco serio aprobar algo para nosotros pensar, o ustedes pensar que es suficiente cuando estamos trabajando sobre estimaciones. ¿Por qué trabajamos sobre estimaciones? ¿Y por qué adelantarnos incluso a diciembre? Cuando adicional, bien sabemos pues que si bien el Contralor termina su periodo a finales de este año, la norma presupuestaria es clara, ¿no? Entonces, para entender la necesidad de estimar a este momento, ¿se hace con base a qué? Presidente. Para responder, el señor Contralor. Muchas gracias, honorable diputado. Los cálculos que se hacen, muchos cálculos y los que presenta la Contraloría son basados en data concreta y se hacen estimaciones. Eso es una estimación que se ha planteado de los recursos que necesita la entidad para completar el periodo, y si estamos acercándonos a la comisión es precisamente para cubrir las necesidades que estimamos vamos a tener. La Contraloría ha hecho un uso muy comedido de los recursos de la propia institución. Gracias. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Veo que no hay una respuesta clara sobre por qué se estima y se proyecta, cuando al final nosotros no podemos venir aquí a aprobar sobre estimaciones y proyecciones, porque a mi forma de verlo no sería responsable. En esa misma línea, en el área, según actividad, fuente, objeto de gasto para asesoría económica y financiera, yo me encuentro 20.500 en sobretiempo, 30.000 en viáticos, 30.000 en alimento, 30.000 en bebidas para atender requerimientos del despacho superior. ¿Cuáles son esos requerimientos, señor Contralor? Para responder, el señor Contralor. Gracias.
el despacho superior no es solamente el despacho del Contralor. El despacho superior es un equipo conformado por el subcontralor, Secretaría General y asesores que se transportan por el país atendiendo las necesidades de la Contraloría y de todas las entidades del Estado, de los tres poderes del Estado. Y el detalle obvio es de sobretiempo del personal que trabaja ahí, que solo se paga en función de lo que realmente se desempeña cada persona y los viáticos dentro del país, porque la Contraloría hace constantemente giras por todas las entidades del Estado en todas las provincias del país, honorable. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Pero la mayoría de los fiscalizadores están en sitio. Entonces, lo que quiero entender, además, si esto es como usted lo plantea, porque esto está supeditado a requerimiento del espacio superior, porque no es usted el que va, digamos, a las juntas comunales o a las alcaldías, es el equipo que está asignado a esas zonas. Lo que quiero entender es por qué sale como un requerimiento del despacho y no, por ejemplo, como otros temas que están en este mismo documento, como auditoría, como investigación y auditoría forense, como auditoría general, pero sale como un requerimiento del despacho. Y en esa línea, los 60.000 que van en bebidas y alimentos, ¿en qué línea se van gastando, señor Contralor? Gracias, presidente. En efecto, la Contraloría, honorable diputado, es una entidad que funciona por delegación y todas estas autorizaciones son autorizaciones que se realizan directamente desde el despacho superior. Todas las autorizaciones de todas las giras que se realizan. Esta es una estimación de lo que se presupuesta, que se presupone que se necesita para finalizar el año. Continúe, diputado. Pero, por ejemplo, esos alimentos y esas bebidas por 60.000 en el espacio superior, ¿en qué se invierten? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la planificación? ¿En qué va a usar el espacio superior del Contralor, Subcontralor y Secretaría General $60.000 en alimentos y bebidas? Si tiene alguno que lo pueda asistir también, tiene la palabra, Contralor. Sí. Estamos hablando de que no es comida para el Contralor, no es comida para el Secretario General y no es comida para la Secretaria General ni para el Subcontralor. Son requerimientos que tiene la institución y que se utilizan para las diferentes actividades que realiza la entidad. Lo que no se usa de esos fondos, que dicho sea de paso, nosotros no somos una entidad que utilizamos los fondos porque los tenemos. Nosotros no nos regimos, ni me mido, por lo menos yo en mi administración, de que porque se nos asignan fondos tenemos que gastarlos. Nosotros siempre, todos los años, hemos dejado fondos sin usar porque hacemos ahorro. Y todo el ahorro que podemos utilizar de la entidad termina siendo utilizado en algún beneficio para el personal de la entidad. Gracias, presidente. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Veo que tampoco hay mayor claridad en cuanto a ese tema. Contralor, hay $60.000 adicionales para capacitación y estudio en el área económica. ¿Esa capacitación y estudio en qué temas específicos y a quién está dirigida? Tiene la palabra el señor Contralor. Presidente, si podemos darle la palabra al director de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera, que pudiera explicar las capacitaciones que se está haciendo por la creación del departamento correspondiente. Sí, tiene la palabra, nada más de su nombre y la dirección para constancia en acta, ¿no? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Omar Araúz y soy el director de Asesoría Económica y Financiera. ¿Qué son las capacitaciones? Estas capacitaciones son para el Centro Estratégico de Investigaciones Económicas, que recién se creó en la Dirección de Asesoría Económica y es para capacitar al personal en investigaciones económicas avanzadas, específicamente
para hacer estudios socioeconómicos y para hacer proyecciones macroeconómicas de las diferentes variables. Actualmente la dirección ha invertido en software de econometrías como Statas, eView, y requerimos que el personal sea capacitado en estas áreas específicamente. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Miren, a mí me sorprende lo que al final se ha planteado, porque la investigación y la inversión que se hace realmente en colaborar con el recurso humano no parece compadecerse de lo que recibimos en servicios al final como Estado. Esta es precisamente la administración que, según indicadores internacionales, si quieren, ignórenme a mí y mi opinión, según indicadores internacionales, ha manejado más irresponsablemente las finanzas del Estado. Y en esa misma línea, en esas áreas económicas, la Contraloría ha mantenido un silencio ensordecedor. Y yo lo que simplemente digo, como lo decía antes al presidente de la comisión, ya en mi última, o probablemente mi última o mis últimas jornadas aquí, lo que me tengo que reconocer es doloroso, como alguien que desde esta comisión me toca cuidar por los fondos públicos, es que parecen no estarse dirigiendo precisamente a lograr un objetivo concreto. Porque lamentablemente, debo decirles, no lo vemos. Y ojo, eso es sin perjuicio de lo que se pueda estar haciendo bien, que sin duda alguna tiene que ser algo. Pero lamentablemente no podemos estar viendo cómo se avalan desde la Contraloría fórmulas, como por ejemplo lo que ocurrió con el Fondo de Ahorros, lo que ocurre con cada crédito adicional que viene aquí, autorizado en el crédito, la connotación por la Contraloría, sin entender que pareciese la Contraloría estar revisando un país distinto al que yo veo en los números y al que siento vivir. Dicho esto, quiero consultar. Según objeto de gasto 081, gratificación o aguinaldo, hay 703.500 balboas. ¿Para pagar qué clase de gratificación? Me disculpan. Para responder el señor Contralor. Gracias, presidente. La Contraloría tiene un programa de motivación de muchos funcionarios que tienen muchísimos años de servicio para que puedan acogerse a la jubilación y abrir espacios para gente joven. Y mediante el mismo se hacen a ciertos funcionarios que se acogen a los derechos de retiro, se les dan bonificaciones o se les dan gratificaciones por derecho establecidos en la ley de la Contraloría, y para eso son esos recursos, honorables. Tiene la palabra el señor diputado. Gracias, presidente. Pero en caso de retiro, le entiendo entonces, ¿cómo ustedes estiman o proyectan cuántas personas se van a retirar al final de este año, por ejemplo? Tiene la palabra el señor Contralor. Gracias, presidente. Es una estimación que hacemos y, por supuesto, que necesitamos muchísimos más recursos para los que tienen derecho a ello y acogerse a su jubilación. Sin embargo, todavía se sienten útiles y siguen trabajando en la Contraloría. Si nos dieran más recursos, podríamos aprovecharlo con más funcionarios que se retiran y más jóvenes que entrarían a trabajar en la institución, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. No, yo la verdad quedo sorprendido porque si bien gran parte del crédito está dirigido a pagar un 13º mes para el que faltan algún tiempo, es algo que nadie debería oponerse, porque es lo que la ley recoge. Lo que me sorprende es que gran parte del resto del crédito viene a estar sustentado en estimaciones y proyecciones que para mí son inciertas. Tocará a la asamblea próxima, desde esta comisión y desde otras, verificar que en efecto esos gastos están planteados en esa dirección, pero yo no podría
aprobar algo basado en una estimación que es incierta y que no está correspondida con información certera. Por lo que yo, presidente, pediría que esta comisión tome en cuenta, y bueno, esta es la parte difícil, ¿no? ¿Cómo se dice a la Contraloría que sea un poco más justa o un poco más acuciosa consigo misma? Pero yo creo que un crédito adicional para estimar no es responsable. Gracias, presidente. Gracias a usted. No habiendo más compañeros anotados para la discusión de el traslado de la Contraloría, entonces vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados la resolución número 53 del 28 de mayo de 2024 por la suma de 7.730.666 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Tiene los micrófonos del señor Contralor para despedirse de la comisión. Gracias, honorable presidente. Solo para agradecerles siempre la confianza depositada en la Contraloría y reiterarles que las cifras macroeconómicas de Panamá demuestran que ha habido un manejo responsable de las finanzas públicas y la labor de fiscalización que ha realizado la Contraloría General de la República ha sido una labor titánica. Podemos decirle, honorables diputados, que más de 4.615.982 documentos de afectación fiscal han sido evaluados por la Contraloría General de la República. De ellos, 46.357 documentos de afectación fiscal fueron refrendados este año solamente. Y no han sido refrendados todavía porque están pendientes de la aplicación de la cultura de corrección que permite corregir lo incorrecto. Porque decimos nosotros aplicamos la cultura de corrección. La Contraloría General de la República hace lo correcto y solicita que lo incorrecto se corrija. Nosotros tenemos 4.563 documentos de todas las entidades del Estado que están en etapa de corrección de documentos. Para darles un dato adicional, honorables diputados, en cuanto a la gestión del Estado, la planilla del Estado, honorables diputados, cuando el gobierno que terminó en el 2014 finalizó, había aumentado en 20% la planilla. El gobierno que terminó en diciembre del 19 había aumentado en 16% la planilla. Honorables diputados, 279.288 funcionarios permanentes y eventuales en el sector público. Eso representó un aumento de 16% con relación al periodo anterior. Hoy, la cifra que tenemos es una disminución de funcionarios públicos. Teníamos 279.000, hoy tenemos 278.000. Menos funcionarios que cuando inició esta administración. En cuanto a la proyección económica, la salud de la economía de Panamá es una de las mejores del continente. Iba a ser la mejor este año, pero producto de la insatisfacción de la sociedad con una de las actividades más importantes que tiene este país, nosotros dejamos de percibir 5% del Producto Interno Bruto. Eso es una situación que va a afectar la finanza de la economía en el futuro. Ya no le toca a este gobierno la decisión de qué va a hacer para recuperar ese 5%, le toca al gobierno entrante. La inflación de la región va desde casi 8%, oscilando en un promedio de 5%, y en Panamá fue de 1.7%. El crecimiento económico de los países de la región, el nuestro, ha sido un crecimiento económico de aproximadamente 2.5% para la proyección que hacemos para este año, con la actividad que fue rechazada
si esa actividad se desarrollara, estaríamos hablando de casi un 8% de crecimiento. Esas son decisiones que tendrá que tomar la nueva administración. En cuanto a la relación de la deuda pública y el Producto Interno Bruto, hubiésemos tenido una relación mucho mejor si nuestro Producto Interno Bruto hubiese crecido con esa actividad. Al menguarse esos 5 puntos, nuestra actividad económica no ha proyectado lo que queríamos que fuera la correlación deuda-Producto Interno Bruto. Sin embargo, sigue siendo mucho más responsable que la mayoría de los países. Hay países que tienen promedio una relación de 100, 100.3, 100.5, 100.8. La nuestra está en 56.8. El crecimiento de la deuda en este país se produjo principalmente por el fenómeno de la pandemia y por los recursos con los que no contó esta administración. Hay que recordarlo. El crecimiento de nuestra deuda, que está en 49.737, debió haber estado en 40.000, 9.000 millones menos, pero esos recursos se utilizaron en pandemia. Si no hubiéramos tenido la pandemia, hubiera sido 30% versus 60%. Yo creo que es importante también destacar, hacer una aclaración con relación a las transferencias que ha hecho el gobierno central a los gobiernos locales. Tengan presente, las transferencias pagadas en el periodo pasado, en el quinquenio pasado, fue de casi 1.000 millones de dólares. Las transferencias pagadas en este periodo es de 1.175, una diferencia de 175 producto de la inflación. Esas transferencias a los gobiernos locales. Sin embargo, nosotros, si hacemos una comparación, la administración pasada, en el periodo electoral, transfirió cerca de 280 millones de dólares. Y esta administración, 4 millones de dólares a los gobiernos locales. Y a la fecha, no llega a 80 millones de dólares las transferencias a los gobiernos locales, cuando en la administración pasada fue de 280 millones de dólares en el año electoral. Yo creo que la gestión de la Contraloría, con el personal que tiene, y debo hacer un reconocimiento, honorable presidente de la Comisión, si me permite, a todo el personal que labora en la Contraloría General de la República, que es un personal idóneo, es un personal capacitado, es un personal que cerca de el 96% del personal tiene estudios universitarios, maestrías y doctorados. A ellos le debemos la buena gestión que ha realizado la Contraloría y las cifras son las que dan cuenta de ello. Muchísimas gracias, honorable presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Habiendo finalizado el señor Contralor, pues vamos a decretar un receso de 1 minuto para despedir al señor Contralor General de la República y a su equipo de trabajo.